acaso sea atrás. Cristianismo, el germen de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. ¿Se paró? Ya, acá chicos, aprovechando que se puso pausa sin querer, ¿no? Recordamos que Grecia tiene un desarrollo aproximadamente de 1200, 1500 años, ¿ok? Y que Grecia se desarrolló de una civilización más pequeña llamada los cretenses, porque se desarrollaron en la isla de Creta, que pertenece a la zona de Grecia. Es una pequeña isla, ¿ok? Entonces, acá tenemos edades, miren, ve. Así como la historia, ¿no? Tiene edad antigua, ¿no? Edad media, edad moderna, así igualito Grecia, dado a que tiene una presencia de más de 1000 años, ¿no? En el mundo, es que también pasó por etapas. Tenemos una primera etapa que es la llamada Edad Oscura, luego tenemos la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. ¿Ok? Los cretenses, los griegos se hacían llamar mucho helenos, helades, ¿no? Le dan esos términos más o menos a ellos. ¿Ya? Así como nosotros nos llamaban incas, ya a ellos les llaman helenos, ¿ya? O cretenses también. Muy bien, empezamos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, hijos? Entonces ponemos 1, edad oscura. Ponemos 1, edad oscura. Ya está, ahora sí, vamos a ver qué nos presenta o qué pasó o qué podemos rescatar de la edad oscura de Grecia. Y vamos a ver de qué años nos habla. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica, de la isla de Creta, y en la micénica, de la ciudad de Micenas. Los cretenses ya construían palacios, como el Palacio de Nosos, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En cuanto a la cultura micénica, situada en el centro y sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores. El yacimiento arqueológico más importante es el de Micenas, con la Puerta de los Leones. Estos helenos formaron la primera cultura avanzada de lengua griega. Esta escritura fue bautizada recientemente como Lineal B. Su economía era muy estructurada y dependían del comercio de productos como el aceite, lana, vino y esclavos. Se les considera los antepasados directos de los griegos. Cuando colapsa la civilización micénica, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le llama así debido a las pocas fuentes y documentos que se han encontrado de este periodo. Este periodo transcurre entre el 1200 hasta el 776 a.C. Ok, entonces estamos claros en esta época. ¿Por qué se llama Edad Oscura de Grecia? Porque no se tiene muchos datos. ¿Y de dónde inicia? Desde 1200, o sea, sus orígenes de Grecia, hasta el 776. Entonces vamos escribiendo, ponemos 1, todo queda grabado, chicos, ponemos 1, Edad Oscura. Oscura, 2 puntos, Edad Oscura, 2 puntos, y pongo, ¿no? Llamada así, porque no existen muchos datos sobre, porque no existen muchos datos sobre esta etapa. Sin embargo, se sabe que transcurre desde
el 1200 antes de Cristo, ¿no? Hasta el 776 antes de Cristo. Donde podemos encontrar los orígenes. No, aquí están los orígenes de quién. ¿Los orígenes de quién encontramos acá? Los orígenes de los griegos. ¿Ok? Listo, estamos copiando. ¿No? ¿Dónde podemos encontrar los orígenes de quién? ¿De quién estamos hablando, Matías? De los griegos. Claro, ¿no? ¿Qué encontramos en la Edad Oscura? Los orígenes de la civilización griega. Muy bien. De la civilización griega. Punto seguido. La cual se originó o se desarrolló desde dos ciudades, ¿no? Dos ciudades, ¿ya? Dos ciudades. Por un lado, la isla de Creta, y por otro lado, la ciudad de Minas, ¿no? De Micenas, la ciudad de Micenas. Por otro lado, la ciudad de Micenas. Entonces, cuando nos preguntan, chicos, ¿cuáles son los orígenes de Grecia? De aquí viene, de la isla de Creta y de la ciudad de Micenas, ¿no? Y aquí, los aportes que se pueden destacar de esta etapa, ¿ya? Los aportes de esta etapa fueron la primera escritura griega, ¿ya? La primera escritura griega. Aquí se da la primera escritura griega, llamada lineal B. Lineal B. ¿Ok? Así se llama. Con mayúscula, por favor. Lo que yo pongo con mayúscula, ¿sí? Por algo lo estoy resaltando. ¿Y qué más se puede rescatar de esta época? Y que su principal actividad fue el comercio por navegación, ¿ya? Por navegación, ¿no? O sea, siempre fueron grandes navegantes. Fue el comercio por navegación, ¿no? Y entre paréntesis voy a poner los productos. Mencionaron qué productos comercializaban. A ver si ustedes pusieron atención. La lana, el aceite y algo que se toma para brindar, que es muy rico. El vino. Muy bien. La lana. Muy bien, Matías, estuvo atento. El aceite y el vino. ¿Ya? Eran sus principales productos donde comercializaban. Y me estoy olvidando de otra cosa, ¿no? Que ya aquí en esta época llamada oscura, ya se veían grandes construcciones. Ya se han descubierto grandes construcciones en la isla de Creta como en Micenas. ¿Ya? Ese es el tercer punto, ¿ya? También, vamos a poner punto y aparte si quieren, pero estamos dentro del número 1. También se han descubierto
grandes construcciones. Es decir que los griegos no esperaron hacer una gran civilización para tener esas hermosas construcciones que hemos visto, el ágora, la pitágora, el teatro, ¿no? No, desde sus inicios ya tenían construcciones hermosas. Esto es con respecto a la Edad Oscura. Ahora vamos a escuchar la Edad o la época arcaica. ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Sí, me avisan? Listo. Ahora sí, vamos a escuchar, chicos. ¿Sí? ¿O todavía están? ¿En dónde están? A ver, por favor, díganme. ¿Están muy atrasados? ¿Ya puedo continuar? ¿La época arcaica? Sí. Vamos a ver el video. La Edad Oscura, en el mundo griego, significa el paso del bronce al hierro, la transición de lo prehelénico a lo helénico. Abarca lo sucedido durante los siglos que separan la descomposición del mundo micénico y la eclosión del mundo heleno. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la Edad Arcaica, que va del 776 al 499 a.C., cuando los griegos necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica, para acabar... A ver, para no correr, vamos a por partes, ¿no? ¿Por qué le dicen prehelénicos y helénicos? Porque en un momento se los expliqué, ¿no? A los griegos le dan esos nombres, así como a nosotros se nos dice incas o indígenas, ¿no? El pueblo inca o los tahuantinsuyo. Bueno, a los griegos, al pueblo griego se les dice helénicos. Pero en su primera etapa, como todavía no son helenos, o sea, no son de alta organización, ya se les dice una etapa prehelénica, o sea, cuando recién empezaron. Y cuando ellos llegan a su máximo esplendor, los griegos se les dice helénicos. También van a escuchar que se les dice cretenses. ¿Por qué se les dice cretenses? Porque su origen estuvo en la isla de Creta. También van a escuchar que les van a decir micénicos, ¿no? ¿Por qué le dicen micénicos? Porque su origen está en la ciudad de Micenas, ¿no? Porque empezaron en Micenas, ¿ok? Algo así como si a los incas nos dijeron los cusqueños. ¿Por qué? Porque el imperio empezó fundado en el Cusco y luego se expandió, sí, pero empezó en el Cusco. Algo así, para que entiendan los términos, chicos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya, tranquilos. Dice que en este periodo llamado el periodo arcaico, ¿no? Periodo arcaico, época arcaica, que empezó en el año 776 a.C., 499, los griegos se dedicaron a expandirse. Y como ya se los había dicho, ¿hasta dónde llegaron los griegos, hijos? Hasta Asia, parte del norte de África y la zona de Europa. Entonces, fueron grandes navegantes que a través de sus embarcaciones y del comercio llegaron a expandirse. ¿Ok? Continuamos viendo y después escribimos.
necesitaron más tierras y consiguieron expandir sus territorios. Las tribus griegas fueron estableciéndose en Grecia continental y las islas del mar Egeo, en un primer estadio, para acabar conquistando Asia Menor y el sur de Italia y Sicilia, conocido como Magna Grecia. Estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, emparentada con la lengua micénica. Estos pueblos eran los aqueos, jonios, dorios, eolios, arcadios. En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formaron las distintas ciudades-estado o polis: Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Argos, etc. La necesidad de encontrar nuevas tierras, el aumento demográfico y los conflictos sociales les llevaron a buscar nuevas colonias independientes tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme despegue económico. Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita, o soldado de infantería griego, el progresivo uso del trireme, navío de 3 filas de remos más ágil que las embarcaciones fenicias, y la introducción de la moneda para las transacciones comerciales. En la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, del que más tarde hablaremos. De esta manera la cultura griega se expandió. Aunque fueran ciudades-estado independientes que guerreaban entre sí, había un sentimiento de pertenencia a una misma cultura común y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos cultos y creencias y se reunían en las mismas celebraciones. Los romanos llamaron griegos a los habitantes de la antigua Grecia, aunque estos se llamaban a sí mismos helenos, y con el nombre de Hélade se conoce al territorio en el que se asentaron. War Thunder es un juego de acción militar en línea sobre batallas de vehículos al que juegan millones de personas en todo el mundo. Tras la época arcaica comienza la Edad Clásica, del 499 al 323 a.C. En este periodo ocurrieron las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el temible imperio persa. Todo comenzó. Nosotros hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando hemos empezado, ¿no?, la edad antigua, nosotros hemos visto, ¿se acuerdan que hicimos una ficha viendo a los hebreos, a los griegos, a los romanos, a los persas? Aquí están los persas, pues los persas existieron en paralelo a Grecia y los persas quisieron invadir, algo así como los quechua y los incas. Los quechuas fueron un pueblo guerrero también que quiso invadir al Tahuantinsuyo, pero los incas no se dejaron y a través de guerras constantes, ojo, uno de los grandes, me parece que fue Pachacútec, no me acuerdo cuál de los incas, o el hijo de Pachacútec, logró tomar la zona de Quechua, de los quechua, ¿no? Que estaban, me parece, si no me equivoco, porque me puedo equivocar también, me parece que estaban por la zona de Bolivia, ¿no? Por el límite con Bolivia. Entonces, lo mismo pasa con los persas y los griegos. Los persas quieren someter a los griegos y comienzan unas guerras por años. A estas guerras entre los griegos y los persas se llaman guerras médicas, las famosas guerras médicas. ¿Ok? Vamos a apuntar, porque esta etapa es un poquito grande con hechos importantes. Vamos a avanzar en escribir un poco. ¿Ya? Vamos a escribir, hijos. Ponemos acá dos. Época arcaica. Época arcaica. 2 puntos. Y digo, época de expansión de la civilización griega. Época de expansión de la civilización griega. Gracias a su desarrollo en la navegación y a su deseo de ampliar sus conocimientos, llegaron
Asia Menor, coma, Grecia continental, coma, todas las islas entre el mar Egeo y el Mediterráneo, ¿cierto? Hasta ahí se expandió. ¿Ok? Aquí está. Punto y aparte, decimos, época de grandes luchas contra otra civilización, como los persas. Entre paréntesis, ¿cómo se llamaban las guerras con los persas? ¿Cómo se llamaban? ¿Guerras qué? Guerra médica. Muy bien, guerras médicas que duraron muchos años entre los griegos y los persas. Ok, hasta aquí escribimos. Avísenme.
Continuamos escuchando, hijos. Cuando las ciudades jonias de Grecia y Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Muy pronto, las demás ciudades formaron una confederación militar contra un ejército persa que estaba bajo el mando del rey Darío I, iniciándose la Primera Guerra Médica. Esta guerra se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerjes, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atenas a la cabeza, lograron vencer nuevamente al imperio persa. ¿Por qué de todas las polis era famosa Esparta y Atenas? Porque eran grandes guerreros y siempre iban a la cabeza ante la guerra, ¿no? ¿Y quién creen que gana? ¿Quién se vanagloria de ganar las guerras médicas? Porque finalmente los griegos les ganan a los persas, ¿no? Y Esparta y Atenas van a la cabeza del ejército griego. Pero uno de los dos vence a los persas y se vanagloria. Por un tiempo se hace famosa. Vamos a ver quién es. Famosas son las victorias griegas en Salamina y Platea, o la defensa heroica espartana del desfiladero de las Termópilas, liderada por el rey Leónidas. La suerte no solo de Grecia sino de la civilización occidental se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental. Sin embargo, pronto Esparta pretendió liberarse del poder ateniense. Espartanos y atenienses, antiguos aliados, iniciaron una larga guerra llamada la Guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta, aunque pronto se produciría un nuevo renacimiento de Atenas tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas. En su último... Ajá. Ok. Acá nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Porque no podemos correr, ¿cierto? No podemos correr. Nos hemos quedado en que ya corrimos, ya ves. En la época arcaica, nosotros tenemos las primeras expansiones de los griegos, ya se expanden por todo lo que es Asia Menor, y se dan los enfrentamientos con los persas, ¿no? Lo que le llamaban guerras médicas, ¿ya? Pero luego en el periodo clásico es en el que vemos ya tratar de ser el protagonista, ¿no? Entre Esparta y Atenas, ¿no? Y cuando Atenas ganaba, cuando el ejército de atenienses ganaba, un enfrentamiento, porque, ojo, las guerras médicas duraron muchos años. Por eso es que se dice que primero estaba Darío, el rey persa, y luego su hijo Jerjes continuó la guerra con los griegos, imagínense, ¿no? El hijo del hijo, ¿no? Entonces, las guerras médicas duraron, con interrupciones, duraron muchos años, ¿ya? Vamos a retroceder un poquito. ¿Ahorita qué hora es? Porque no quiero correr. Ya, 11:30. Todavía, a 11:20 es nomás la clase, ¿no? Ya, hijos, acá nos vamos a quedar, ¿ya? Tranquilos, para no confundirnos, ¿ya? Hasta aquí nos quedamos. Hijos, nos vemos. De repente voy a utilizar la hora de religión o de DPCC, que estamos al día. Vamos a ver para avanzar historia, ya, porque Grecia es bastante amplia. Así que estén atentos y no falten. Cuídense y gracias por el saludo del Día del Maestro. Nos vemos, chicos.